El cine, ese lugar donde las historias cobran vida, puede convertirse en escenario de sucesos que superan la ficción. Desde sombras inexplicables hasta sonidos inquietantes que no forman parte de la película, estas experiencias han dejado a más de uno helado en su asiento. ¿Qué se esconde realmente entre las butacas vacías o en los pasillos oscuros? Hoy descubrirás relatos tan perturbadores que te harán pensar dos veces antes de disfrutar de tu próxima función. Comencemos. El niño en la pantalla. A lo largo de mi vida, nunca he sido una persona especialmente supersticiosa. Los fantasmas, las historias de terror y los fenómenos paranormales siempre me parecieron simples cuentos, fabricados para asustar a los más ingenuos. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en el cine Aurora no era el tipo de empleo que me expondría a lo desconocido, o al menos eso pensaba antes de que todo comenzara a cambiar. El cine Aurora, ubicado en el corazón de una ciudad mediana llamada Bradford, siempre me había parecido un lugar más fascinante que aterrador. Construido en la década de 1930, su arquitectura Art Deco conservaba un encanto antiguo que lo hacía destacar entre las estructuras modernas que lo rodeaban. Lo que pocos sabían, y yo mismo descubrí al investigar un poco sobre el lugar, es que antes de ser un cine, el edificio había sido un hospital militar durante la Segunda Guerra Mundial. A medida que profundizaba en la historia del lugar, más entendía que no todo en el Aurora era tan simple como parecía. Mi primer encuentro con lo extraño ocurrió un martes por la mañana, mientras revisaba los proyectores en la sala principal. El cine aún no abría al público y el lugar estaba desierto, salvo por mí y unos pocos empleados de limpieza. Las luces de la sala estaban apagadas, dejando que la única fuente de iluminación proviniera de la pantalla en la que se proyectaba una prueba de video. Fue entonces cuando noté algo en el reflejo de la pantalla. Al principio, pensé que era una distorsión en la imagen, un error técnico que podía corregir ajustando la lente del proyector. Pero cuando me acerqué, mi corazón se detuvo por un momento. Había una figura pequeña, apenas visible, en el centro de la pantalla. Era la silueta de un niño, inmóvil, de pie en medio de la sala vacía. Me congelé en el acto, mirando fijamente la pantalla, esperando que la imagen desapareciera. Pero no lo hizo. Sentí una mezcla de frío y miedo recorrer mi cuerpo mientras la figura permanecía allí, estática, mirando directamente a la cámara. Cuando finalmente reuní el valor para girar y mirar hacia la sala, no había nadie. Solo las filas de asientos vacíos, iluminadas tenuemente por la luz que emanaba de la pantalla. Apagué el proyector de inmediato, tratando de sacudirme la sensación de incomodidad que me había dejado esa extraña visión. Me dije a mí mismo que era un truco de la luz, que quizás un reflejo de algo en la cabina del proyector había causado esa imagen en la pantalla. Sin embargo, la sensación de haber sido observado no desaparecía, y la imagen de aquel niño, con su mirada vacía, quedó grabada en mi mente. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. Me concentré en mi trabajo, evitando pensar demasiado en lo que había visto. Sin embargo, no pude evitar notar que los otros empleados parecían más reservados de lo habitual. Las conversaciones se cortaban bruscamente cuando me acercaba y algunos de los trabajadores más antiguos me observaban con una mezcla de compasión y temor, como si supieran algo que yo no. Una noche, mientras realizaba el cierre del cine, me encontré nuevamente solo en el edificio. Todos los clientes se habían ido y el resto del personal había salido por la puerta trasera. Apagué las luces del vestíbulo y me dirigí a la sala principal para hacer una última revisión antes de cerrar. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido ocasional del viejo parquet bajo mis pies. Al entrar en la sala, el aire se sentía más pesado, como si la oscuridad que la envolvía fuera algo más que la ausencia de luz. Encendí la linterna y la dirigí hacia la pantalla, esperando no encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, algo me hizo detenerme. En una de las paredes laterales, cerca de la pantalla, había algo que no pertenecía a esa sala. El rastro de una pequeña mano estaba marcado en el polvo que cubría una de las cortinas. Era tan clara, tan definida, que no había manera de que pudiera ser un accidente. Me acerqué lentamente,
sintiendo cómo mi respiración se aceleraba con cada paso. La mano, que parecía de un niño pequeño, estaba impresa en una parte de la cortina que estaba fuera del alcance de cualquier persona de baja estatura. Ningún niño había estado en la sala ese día, y sin embargo, la evidencia estaba allí, tangible y desconcertante. Sin saber qué más hacer, limpié la marca con un trapo y salí de la sala apresuradamente. Traté de convencerme de que era solo una coincidencia, que quizás algún niño se había quedado más tiempo del permitido la noche anterior, pero la inquietud que sentía no desaparecía. Mientras caminaba hacia la salida, escuché lo que me pareció un susurro. Me detuve en seco, agudizando el oído. El sonido provenía de la sala principal, el lugar que acababa de dejar atrás. El susurro era suave, casi imperceptible, como el sonido del viento arrastrándose por un pasillo estrecho. No pude entender lo que decía, si es que decía algo, pero era suficiente para hacer que mi piel se erizara. Me quedé parado, inmóvil, escuchando cómo el sonido aumentaba lentamente, como si algo se estuviera acercando. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, apagué la linterna y corrí hacia la salida. No quería saber de dónde venía el susurro ni qué lo causaba. Solo quería salir de ese lugar, alejarme del cine, de la pantalla y de la imagen del niño que seguía apareciendo en mi mente. Esa noche, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pequeña mano en la cortina, el reflejo del niño en la pantalla, y escuchaba ese susurro, como si aún resonara en mis oídos. Decidí no contarle a nadie lo que había visto ni lo que había oído. ¿Quién me creería? Era un técnico de mantenimiento, no un investigador de lo paranormal. Pero la verdad era que no podía ignorar lo que había pasado. Así que, en lugar de hablarlo, me sumergí en mi trabajo, tratando de encontrar cualquier excusa para no estar solo en el cine. Unas semanas después, mientras realizaba una reparación en el sistema eléctrico de una de las salas más pequeñas, me topé con un antiguo diario de mantenimiento, escondido entre los cables y los equipos antiguos. El cuaderno estaba cubierto de polvo y moho, pero aún era legible. Lo abrí por curiosidad y comencé a leer las entradas. El diario pertenecía a un antiguo técnico de mantenimiento llamado George. Las primeras páginas detallaban las reparaciones rutinarias y las mejoras del cine a lo largo de los años. Sin embargo, a medida que avanzaba en la lectura, las entradas comenzaban a cambiar de tono. George empezaba a mencionar cosas extrañas, cosas que había visto o sentido durante sus turnos nocturnos. Hablaba de sombras que se movían en la oscuridad, de susurros que no podían ser atribuidos a ninguna fuente natural, y de la imagen de un niño pequeño que aparecía reflejado en la pantalla durante las pruebas de los proyectores. La última entrada de George era la más perturbadora. Relataba cómo, después de una serie de incidentes extraños, había decidido investigar la historia del edificio. Descubrió que el hospital militar que ocupaba el lugar antes del cine había sido testigo de muchas muertes, incluidas las de varios niños que habían sucumbido a enfermedades y heridas durante la guerra. George estaba convencido de que uno de esos niños, cuyo nombre nunca fue registrado, estaba atrapado en el edificio, incapaz de descansar. Después de esa entrada, el diario terminaba abruptamente. No había más páginas escritas y no pude encontrar ningún registro de lo que había pasado con George. No sabía si había renunciado, si lo habían despedido o si algo peor le había sucedido. Pero lo que sí sabía es que todo lo que había experimentado en el cine Aurora parecía coincidir con las experiencias de George. La siguiente vez que estuve solo en el cine, decidí enfrentar mis miedos. Me quedé hasta tarde, esperando que todos se fueran, y luego me dirigí nuevamente a la sala principal. Esta vez no llevaba linterna ni herramientas. Solo tenía el diario de George en mis manos, como si fuera una especie de talismán contra lo que fuera que acechaba en el cine. La sala estaba completamente a oscuras cuando entré. Cerré la puerta detrás de mí, dejando que el silencio me envolviera. Me senté en una de las butacas, en la parte trasera, y observé la pantalla vacía. Durante unos minutos, no pasó nada. El lugar estaba tan quieto que podía escuchar el sonido de mi propia respiración. Pero entonces, el ambiente comenzó a cambiar. La temperatura bajó bruscamente, y la pantalla, aunque apagada,
comenzó a emitir un leve resplandor. Me incliné hacia adelante, observando con atención, y allí estaba él. La figura del niño, con su pequeña silueta oscura, se materializó en la pantalla, igual que la primera vez que lo vi. Pero esta vez, había algo diferente en su postura. No estaba simplemente mirando al frente, parecía estar buscando algo o a alguien. La sensación de ser observado se hizo más fuerte, como si el niño supiera que estaba allí, como si hubiera estado esperándome. Quise moverme, correr, pero mis piernas no respondieron. El frío en la sala se intensificó y sentí un nudo en la garganta. De repente, el niño giró la cabeza lentamente hacia mí. Aunque su rostro estaba desenfocado, sentí que nuestros ojos se encontraban y en ese momento, algo profundo, oscuro y antiguo se abrió camino en mi mente. El terror que sentí no era algo que pudiera describirse fácilmente. Era primitivo, instintivo, como si una parte de mí supiera que estaba en presencia de algo que no pertenecía a este mundo. El niño en la pantalla se desvaneció lentamente, pero la sensación de su presencia no se fue. Me levanté de golpe y salí corriendo de la sala, dejando el diario de George en la butaca donde me había sentado. No volví al cine Aurora después de esa noche. Presenté mi renuncia al día siguiente y no ofrecí explicaciones. No quería que nadie supiera lo que había experimentado, ni siquiera yo quería recordarlo. Sin embargo, a veces, en las noches más silenciosas, aún puedo sentir la mirada del niño, como si nunca me hubiera dejado. Los rumores sobre el niño en el cine continuaron circulando en Bradford. Nadie parecía sorprendido por mi partida, y el Aurora siguió operando como siempre. Pero para mí, ese lugar siempre será un recordatorio de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión, sombras y reflejos que se esconden en los rincones más oscuros, esperando ser vistos por aquellos que se atreven a mirar. Las risas en la oscuridad. Nunca me consideré un amante del cine. Ir a ver películas siempre fue algo más de compromiso que de disfrute, una manera de complacer a amigos o parejas. Por eso, cuando me ofrecieron el puesto de asistente de operaciones en el cine Belvedere, acepté sin mucho entusiasmo, más por la necesidad de un trabajo estable que por amor al séptimo arte. El Belvedere no era uno de esos modernos complejos cinematográficos llenos de pantallas gigantes y sonido envolvente. Era un cine pequeño, antiguo, con solo 4 salas y un vestíbulo que alguna vez debió ser majestuoso, pero que ahora mostraba los signos del tiempo, alfombras gastadas, paredes descoloridas y un leve olor a humedad que nunca se lograba eliminar del todo. Mi rutina diaria era simple: abrir el cine, revisar que todo funcionara correctamente, supervisar la limpieza y asegurarme de que las películas comenzaran a tiempo. No había nada emocionante en el trabajo, pero me permitía pagar las facturas y tener un techo sobre mi cabeza. El Belvedere, sin embargo, tenía algo peculiar que no me gustaba admitir ni siquiera a mí mismo. Había una atmósfera que me incomodaba, una sensación de ser observado, de que el silencio del cine no era exactamente vacío. Mis primeras semanas transcurrieron sin mayor novedad. Era fácil dejarse llevar por la monotonía, por la repetición de tareas que no requerían mucho esfuerzo mental. Sin embargo, algo comenzó a cambiar poco a poco. Comenzó con pequeños detalles, cosas que se podían atribuir a errores técnicos o simple paranoia. Uno de los primeros incidentes que recuerdo ocurrió en la sala 2, la más pequeña del cine. Un día, mientras realizaba la revisión de rutina antes de abrir, me detuve frente a la entrada de la sala. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño porque la había cerrado yo mismo la noche anterior. Entré y caminé hacia la cabina de proyección, revisando que todo estuviera en orden. Mientras me acercaba a la pantalla, noté que el ambiente se sentía más frío de lo habitual, algo que atribuía al sistema de aire acondicionado. Pero cuando giré para salir, escuché una risa. Era una risa suave, casi como la de un niño. Me detuve en seco, tratando de identificar de dónde venía. La sala estaba completamente vacía, o al menos eso parecía. Caminé entre las filas de butacas, buscando alguna explicación lógica, pero no encontré nada. La risa se apagó tan rápido como había comenzado,
dejándome solo con el sonido de mi respiración acelerada. Me convencí de que había sido un truco del eco, algún sonido que se había colado desde el exterior. No tenía sentido alarmarse por algo tan insignificante, pero la sensación de incomodidad se quedó conmigo durante todo el día. No le mencioné el incidente a nadie. ¿Para qué? Probablemente solo me habría ganado unas cuantas miradas escépticas o, peor aún, burlas. Los días siguientes fueron más inquietantes. Empecé a notar que, cada vez que entraba en una de las salas vacías, justo antes de que comenzara la función, la temperatura descendía de manera inexplicable. Y siempre, sin excepción, en esos momentos de oscuridad total, antes de que la película empezara, volvía a escuchar la risa. No era una risa alegre, sino más bien un susurro burlón que resonaba en los rincones oscuros de las salas. No importaba cuántas veces intentara ubicar la fuente del sonido, siempre se desvanecía antes de que pudiera identificarlo. Una noche en particular, después de cerrar el cine, decidí quedarme para investigar. No había admitido el motivo real a nadie, pero necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Me quedé solo en la cabina de proyección de la sala 4, la más grande del Belvedere, esperando a que la oscuridad envolviera el lugar antes de la proyección de prueba. Apagué todas las luces y me quedé en completo silencio, escuchando, esperando que la risa se manifestara de nuevo. Los minutos pasaron lentamente. La oscuridad era total, la clase de negrura en la que no puedes ver ni tus propias manos frente a tu rostro. De repente, ahí estaba de nuevo. La risa, tan clara como la primera vez que la había escuchado, resonó en la sala. No pude evitar que un escalofrío recorriera mi espalda. Parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. Era como si el sonido se moviera, rodeándome, envolviéndome. A pesar del miedo que sentía, decidí salir de la cabina y entrar en la sala. Mis pasos resonaban en la alfombra vieja mientras me deslizaba entre las butacas, intentando mantener la calma. La risa se hizo más fuerte por un momento, luego disminuyó hasta convertirse en un eco lejano, pero seguía ahí, retumbando en las paredes de la sala vacía. Me dirigí hacia el frente, cerca de la pantalla, donde la risa parecía haber sido más intensa. Algo en el aire se sentía mal, una pesadez que no podía describir con palabras. Fue entonces cuando la vi. En una de las butacas del centro, algo sobresalía ligeramente, una silueta oscura que apenas se distinguía en la penumbra. Me acerqué lentamente, mi corazón palpitando con fuerza, mis manos sudorosas. Cuando llegué lo suficientemente cerca, me di cuenta de que no había nada en la butaca. Pero el aire alrededor de ella estaba frío, mucho más frío que el resto de la sala. Extendí la mano hacia la butaca, esperando sentir algún rastro físico, pero lo único que percibí fue una sensación helada que calaba hasta los huesos. Retrocedí de inmediato, y en ese momento, la risa estalló de nuevo, como si estuviera justo al lado de mi oído. No supe cómo, pero logré salir de la sala sin correr, aunque todo mi instinto me gritaba que huyera de allí. Cerré la puerta de golpe, temblando de pies a cabeza, y me dirigí directamente a la oficina. No podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del cine. Tal vez, en ellas, encontraría alguna explicación lógica a lo que había vivido. Me pasé la noche entera viendo las grabaciones. Las cámaras habían captado cada rincón del cine, desde el vestíbulo hasta las salas, pero no mostraban nada fuera de lo común. Sin embargo, cada vez que llegaba al momento en que la risa resonaba en mis oídos, las cámaras parecían interferirse. La imagen se distorsionaba, las luces parpadeaban y el sonido se cortaba, dejando solo un zumbido grave que hacía que me dolieran los oídos. Era evidente que algo estaba interfiriendo con las grabaciones, ¿pero qué? No podía encontrar una respuesta que encajara en lo que yo conocía, y eso me aterrorizaba aún más. Las risas continuaron en los días siguientes, siempre en los momentos en que la oscuridad total envolvía las salas antes de que la película comenzara. Los clientes no parecían notar nada, o si lo hacían, no lo mencionaban. Sin embargo, varios de los empleados empezaron a mostrarse nerviosos, especialmente aquellos que tenían que limpiar las salas después de las funciones nocturnas.
Una noche, un viernes, el cine estaba más lleno de lo habitual. Había una gran expectativa por el estreno de una película de terror y las 4 salas estaban casi al máximo de su capacidad. Esa noche, la risa no esperó a que la sala estuviera vacía. Comenzó a resonar durante la película, justo en un momento de silencio absoluto en la pantalla. Fue breve, pero lo suficientemente clara como para que algunas personas se giraran, inquietas, tratando de identificar de dónde provenía. La risa se repitió varias veces durante la proyección, cada vez más fuerte, hasta que un grupo de espectadores salió de la sala, molestos por lo que pensaban que era una broma de mal gusto. Decidí entrar para ver qué estaba ocurriendo. Al ingresar, me encontré con una sensación aún más densa que la que había experimentado antes. Las risas no solo eran audibles, sino que parecía que algo más estaba presente, algo que no podía ver pero que se sentía en cada rincón de la sala. Me detuve en el pasillo central, mirando hacia la pantalla. Las imágenes de la película continuaban, pero las risas seguían, casi ahogando el sonido de la proyección. Me giré hacia las butacas y ahí estaba otra vez, esa misma silueta, apenas visible entre las sombras. Pero esta vez, no estaba sola. Parecía haber otras figuras, más pequeñas, como si varios niños se hubieran reunido en la sala. El miedo se apoderó de mí, pero algo más me empujó a seguir adelante. Me acerqué, sintiendo que el frío en la sala aumentaba con cada paso que daba. Las figuras no se movían, permanecían quietas, como sombras proyectadas en las butacas. No podía ver rostros, solo formas vagamente humanas. Entonces, la risa se transformó en algo más, un coro de voces infantiles, murmurando palabras que no podía entender. Intenté razonar con mi mente, convencerme de que todo era una ilusión, un juego de luces y sonidos. Pero en lo más profundo de mí, sabía que no era así. Sabía que algo más estaba ocurriendo en el Belvedere, algo que no pertenecía a este mundo. De repente, todas las figuras se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. El frío desapareció y la sala volvió a la normalidad. Me quedé parado en medio del pasillo, respirando con dificultad, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. No había explicación lógica para lo que había visto y oído. No era un fallo técnico, ni un truco de mi mente. Era real, tan real como cualquier otra cosa en ese cine. Salí de la sala en silencio, sin decirle nada a nadie. Pero algo en mí había cambiado. Ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo en el Belvedere. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. No podía hablar con mis superiores, ni con los empleados. Nadie me creería, y yo mismo no quería creerlo. En los días siguientes, el cine continuó operando como siempre, pero yo ya no era el mismo. Cada vez que caminaba por los pasillos, sentía la presencia de algo más, algo que se escondía en las sombras, esperando el momento adecuado para manifestarse. Las risas se hicieron menos frecuentes, pero nunca desaparecieron del todo. Era como si el Belvedere tuviera una vida propia, una vida oscura que solo se revelaba en los momentos de mayor oscuridad. Decidí no quedarme en el Belvedere mucho más tiempo. Presenté mi renuncia unas semanas después, sin dar explicaciones. Sabía que no podía continuar trabajando en un lugar donde algo más que películas se proyectaba en la oscuridad. Sin embargo, incluso después de dejar el cine, no pude escapar de los recuerdos. A veces, en la oscuridad de la noche, cuando todo está en silencio, me parece escuchar esas risas otra vez, suaves, burlonas, como si vinieran de algún lugar lejano. Y cuando cierro los ojos, veo esas figuras, esas sombras que una vez ocuparon las butacas del Belvedere, observándome, esperando. No sé si algún día podré olvidar lo que viví en ese cine, pero lo que sí sé es que el Belvedere no es un lugar común. Es un lugar donde la oscuridad tiene un eco propio, un eco que resuena en las risas de quienes nunca se fueron del todo. La butaca fría. No sé exactamente cuándo comenzaron los rumores sobre la butaca en la última fila del viejo cine Rialto. Algunos decían que la historia llevaba circulando por años, otros aseguraban que había empezado hace poco.
Lo que sí puedo decir con certeza es que cuando acepté el puesto de gerente en ese cine, nunca imaginé que una simple butaca podría convertirse en la fuente de mis peores pesadillas. El Rialto es uno de esos cines que parecen sacados de otra época. Inaugurado en los años 50, se mantenía casi igual que en su época dorada, con su cartel luminoso que parpadeaba al anochecer y la marquesina de hierro forjado que crujía con el viento. Había algo nostálgico en ese lugar que me atrajo desde el primer momento. Claro, el trabajo no pagaba mucho, pero era un empleo, y en una ciudad pequeña como Mill Creek, no abundaban las oportunidades. Mi primera semana fue bastante tranquila. Aprendí a manejar la taquilla, a coordinar los horarios de las funciones y a supervisar al personal de limpieza y los encargados de las palomitas. La mayoría de los clientes eran familias o parejas mayores que venían por el encanto del lugar más que por las películas. Sin embargo, un día, mientras revisaba los reportes de ventas en la oficina, uno de los empleados de limpieza, un chico llamado Tony, se acercó a mí con una expresión que no olvidaré fácilmente. «Jefe», comenzó, «hay algo que quiero mostrarte». Lo seguí por los pasillos del cine hasta la sala 3, la más grande del lugar. Me llevó hacia la última fila, señalando una butaca en particular. No había nada extraño en ella a primera vista, era una butaca vieja, de las que ya no se hacen, con el tapizado rojo descolorido y los reposabrazos de madera gastados por el tiempo. Sin embargo, Tony se quedó allí, mirándola con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Y bien?», le pregunté, impaciente. No tenía tiempo para juegos. «La butaca», dijo en un susurro, «siempre está fría, como si alguien estuviera sentado en ella, incluso cuando la sala está vacía». Me incliné para tocarla, y lo que sentí me dejó helado. A pesar de que el aire acondicionado de la sala estaba apagado, la butaca estaba anormalmente fría, como si hubiera sido enfriada por alguna fuente invisible. Me quedé mirando mi mano, tratando de encontrar una explicación lógica, pero nada me venía a la mente. Tony continuó, «Algunos clientes han visto a una anciana sentada aquí durante las funciones, pero cuando intentan acercarse, ella desaparece. No sé si son tonterías o si es verdad, pero desde que trabajo aquí, he oído a varios hablar sobre ella». Debí haber desestimado lo que me dijo Tony como una simple superstición, pero la frialdad de la butaca me perturbó de una manera que no podía explicar. Sin embargo, no dije nada. Solo le dije a Tony que volviera a su trabajo y que no mencionara más ese asunto. Pero esa noche, mientras cerraba el cine, no pude dejar de pensar en la butaca fría y en la supuesta anciana. Pasaron los días y traté de no pensar en lo sucedido, pero el asunto de la butaca fría seguía rondando en mi mente. Fue entonces cuando empecé a notar que los reportes de los clientes mencionaban cada vez con más frecuencia a la anciana en la última fila. Algunos describían haberla visto sentada, aparentemente disfrutando de la película, pero cuando intentaban acercarse o se fijaban mejor, ella ya no estaba allí. Otros hablaban de sentir una presencia en la sala, una sensación de ser observados desde esa butaca, pero cuando se giraban, solo encontraban la butaca vacía. Comencé a revisar las cámaras de seguridad de la sala 3 después de cada función, buscando algún indicio de la anciana. Sin embargo, no encontré nada fuera de lo común. En las grabaciones, la butaca estaba vacía. No había ni rastro de la figura que los clientes describían y sin embargo, los reportes seguían llegando. Una noche, después de una función particularmente larga, decidí quedarme hasta tarde para hacer un inventario. Al terminar, y sintiéndome agotado, me dirigí a la sala 3, decidido a aclarar de una vez por todas el misterio de la butaca. La sala estaba oscura y silenciosa, y el aire en su interior parecía más denso que de costumbre. Subí los escalones hasta la última fila, iluminando con mi linterna cada butaca hasta llegar a la que me había señalado Tony. Me quedé de pie frente a la butaca, observándola con detenimiento. Al igual que la primera vez, parecía completamente normal. Pero cuando extendí mi mano hacia ella, sentí el mismo frío inexplicable. Era como si el aire alrededor de la butaca estuviera siendo succionado por un agujero invisible, dejando una sensación de vacío que me oprimía el pecho. Sin pensarlo dos veces, me senté en la butaca.
Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo al instante, un frío que calaba hasta los huesos. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero al hacerlo, sentí una presencia a mi lado. Fue un sentimiento tan abrumador que abrí los ojos de golpe, esperando ver a alguien junto a mí. Pero la sala estaba vacía, al menos a simple vista. La sensación de no estar solo era tan fuerte que decidí levantarme y salir de la sala. Pero cuando intenté levantarme, algo me lo impidió. Era como si una mano invisible me sujetara por el hombro, manteniéndome en mi lugar. La presión se intensificó y empecé a sentir que el frío de la butaca se extendía por todo mi cuerpo, congelando mis músculos, impidiéndome moverme. Desesperado, logré finalmente levantarme y salir corriendo de la sala. Cerré la puerta tras de mí, tratando de olvidar lo que había sentido, pero el miedo se había instalado en mi mente como una sombra que no podía sacudirme. A la mañana siguiente, cuando llegué al cine, traté de continuar con mi rutina habitual, pero el pensamiento de la butaca fría no me dejaba en paz. Cada vez que pasaba cerca de la sala 3, sentía una presencia que me observaba, como si algo estuviera esperando a que volviera a sentarme en esa butaca. Empecé a notar que los otros empleados evitaban la última fila de esa sala y los reportes de los clientes sobre la anciana seguían llegando, cada vez más detallados, cada vez más perturbadores. Finalmente, una tarde de domingo, mientras revisaba las ventas de boletos, un cliente se acercó al mostrador con una expresión de pánico en su rostro. Era un hombre de unos 50 años, vestido con ropa casual, pero había algo en su mirada que me inquietó. ¿La vio?, preguntó en un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escuchar. ¿De qué habla?, respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. La anciana, dijo, susurrando aún más bajo. Estaba en la última fila, en la butaca del extremo. La vi durante toda la película, pero cuando las luces se encendieron, ya no estaba. Fui a ver si había salido, pero la butaca estaba fría. Ese fue el punto de quiebre para mí. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo en el cine. Después de que el cliente se fue, me dirigí directamente a la sala 3, decidido a descubrir qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Cuando llegué a la última fila, la butaca en cuestión parecía brillar débilmente bajo la luz tenue de la sala. Me acerqué con cautela, sintiendo el frío que emanaba de ella incluso antes de tocarla. Pero esta vez, no me senté. En lugar de eso, decidí buscar en los archivos del cine, esperando encontrar alguna explicación. Me encerré en la oficina y comencé a revisar los viejos registros del cine, buscando algo que pudiera darme una pista. No fue fácil, pero después de horas de búsqueda, encontré un artículo de periódico antiguo, fechado en 1967. El artículo relataba la historia de una mujer mayor que había fallecido en el cine durante una función nocturna. Según el reporte, la mujer, que no tenía familiares cercanos, había sido encontrada en la última fila, sentada en la misma butaca que ahora estaba en el centro de todas estas historias. El artículo mencionaba que la muerte de la mujer había sido repentina y que su cuerpo había permanecido en el cine hasta la mañana siguiente, cuando el personal de limpieza la encontró. Lo más inquietante era la descripción de la escena. La mujer había muerto con una expresión de serenidad en su rostro, pero el aire a su alrededor estaba anormalmente frío, como si algo hubiera succionado el calor de su cuerpo. A medida que leía, comencé a sentir una presión en el pecho, como si el mismo frío que envolvía a la anciana en la butaca estuviera ahora rodeándome a mí. Cerré el archivo de golpe y salí de la oficina, tratando de alejarme del cine y de lo que había descubierto. Pero algo en mí sabía que no podía escapar de lo que había en la sala 3. Al día siguiente, llamé a un cerrajero y pedí que sellara la sala 3. No quería correr más riesgos. Al principio, la decisión fue recibida con sorpresa por parte de los empleados, pero nadie me cuestionó. Era como si todos estuvieran de acuerdo en que era lo mejor. Sellar la sala 3 trajo algo de paz, pero la sombra de lo que había pasado allí nunca desapareció del todo. Me encontraba pensando en la anciana, en su fría butaca, en las noches en que los clientes la vieron y en la sensación de que ella seguía allí, esperando. No volví a sentarme en esa butaca. Nadie lo hizo.
Y aunque el cine continuó funcionando, con las otras salas llenas de gente que venía a disfrutar de las películas, la sala 3 permaneció cerrada, con la butaca fría en la última fila, esperando en la oscuridad. El murmullo en la ventanilla. Trabajar en el cine Cosmopolitan nunca fue parte de mis planes, pero cuando la pandemia golpeó y me quedé sin empleo, tuve que aceptar lo que había disponible. El Cosmopolitan es un cine moderno, parte de una cadena de grandes complejos que se encuentran en casi todas las ciudades del país. Su vestíbulo es amplio y luminoso, las paredes están cubiertas de pantallas que proyectan los últimos trailers y el olor a palomitas recién hechas se mezcla con el de la alfombra nueva. Al principio, me sentía agradecido por haber encontrado un trabajo en medio del caos, pero pronto esa gratitud se transformó en una inquietud que no podía sacudirme. Mi turno comenzaba a las 2 de la tarde, justo cuando el cine empezaba a recibir a los primeros clientes. Era un trabajo sencillo, vender boletos, contestar preguntas y, ocasionalmente, lidiar con algún cliente molesto. Sin embargo, las cosas cambiaban radicalmente después de la última función, cuando el cine se vaciaba y el silencio se apoderaba del lugar. Era en esos momentos, cuando todo estaba en calma, que algo en el ambiente se sentía fuera de lugar. La primera vez que noté algo extraño fue durante una de esas noches en las que me quedé hasta tarde para cuadrar la caja. El vestíbulo estaba vacío, solo iluminado por las luces de emergencia, y el sonido de la máquina de contar billetes era lo único que rompía el silencio. De repente, escuché un murmullo. Levanté la cabeza, pensando que algún cliente se había quedado atrás, pero no había nadie. La ventanilla de la taquilla estaba cerrada y todas las puertas de las salas estaban aseguradas. Volví a concentrarme en mi tarea, convencido de que había sido mi imaginación. Sin embargo, los murmullos continuaron. Al principio eran apenas audibles, un sonido vago que podría confundirse con el viento o con el ruido de la ventilación. Pero con el tiempo, comenzaron a volverse más claros, más insistentes. Parecía como si varias personas estuvieran susurrando a la vez, sus voces entrelazadas en un tono bajo que no podía entender. No había palabras distinguibles, solo ese susurro constante que se arrastraba desde la oscuridad del vestíbulo hacia la ventanilla de la taquilla, donde yo trabajaba. Mi reacción inicial fue intentar ignorarlo. Le dije a mí mismo que era el cansancio, que mi mente me estaba jugando malas pasadas después de tantos días de rutina. Pero los susurros no desaparecieron. Comenzaron a ocurrir cada noche, siempre cuando el cine estaba vacío y siempre cerca de la taquilla. Era como si alguien, o algo, estuviera intentando comunicarme un mensaje que no podía descifrar. Intenté decirme que no había nada de qué preocuparme, que todo tenía una explicación lógica, pero la sensación de inquietud no me dejaba. Una noche, después de una función tardía, me quedé solo en el cine una vez más. Esta vez, decidí enfrentar lo que estaba ocurriendo. Estaba harto de sentirme paranoico, de mirar constantemente por encima del hombro como si algo estuviera a punto de saltar sobre mí. Apagué todas las luces del vestíbulo, excepto las de la taquilla, y me senté en mi puesto, esperando. El murmullo comenzó poco después de que el silencio se asentara en el cine. Al principio, era el mismo sonido vago que había escuchado antes, pero lentamente comenzó a aumentar en intensidad. Podía oírlo más claramente ahora, y lo que antes había sido un ruido indescifrable comenzó a tomar forma. Eran voces, susurros que parecían provenir de todas partes, y sin embargo, no de ninguna en particular. Se deslizaban por las paredes de cristal de la taquilla, rodeándome, envolviéndome en un mar de palabras que no entendía. El miedo se instaló en mi pecho como una piedra. Sentí que mi respiración se aceleraba y el impulso de salir corriendo se hizo casi insoportable. Pero me forcé a quedarme quieto, a escuchar. Los susurros se volvían más y más insistentes, como si estuvieran intentando hacerme entender algo. Mi piel se erizó cuando sentí una ráfaga de aire frío, a pesar de que todas las puertas y ventanas estaban cerradas. La sensación de ser observado era tan fuerte que casi podía sentir la mirada invisible clavada en mi nuca. De repente,
el murmullo cesó. El silencio que dejó en su lugar fue aún más aterrador, un vacío que parecía succionar todo el aire de la taquilla. Durante lo que parecieron minutos interminables, no se escuchó nada, ni siquiera el zumbido de las luces. Fue entonces cuando vi algo que hizo que la sangre se me helara en las venas. En el cristal de la ventanilla de la taquilla, justo en la parte que daba hacia el vestíbulo vacío, apareció una leve condensación, como si alguien estuviera respirando al otro lado. La marca era pequeña, como la de un niño. Me acerqué al cristal, tratando de comprender lo que estaba viendo, pero antes de que pudiera hacer nada, la marca desapareció. De repente, el murmullo volvió, más fuerte y más claro que nunca, como si todas esas voces estuvieran gritando al unísono. Sin pensarlo dos veces, me levanté y salí corriendo de la taquilla, atravesando el vestíbulo en dirección a la salida. Mientras corría, podía sentir el murmullo a mi alrededor, como si me persiguiera. El sonido era ensordecedor, un caos de voces que se mezclaban y se separaban, llenando mi mente con una sensación de terror absoluto. No paré hasta que estuve fuera del cine, en la fría noche, donde el aire fresco me golpeó como un balde de agua. El murmullo se desvaneció tan pronto como salí, dejándome solo con mi respiración entrecortada y el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. No regresé al Cosmopolitan durante unos días. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, lo cual no era del todo falso, ya que la experiencia me había dejado tembloroso y agotado. Pasé esos días encerrado en mi apartamento, tratando de racionalizar lo que había pasado, buscando alguna explicación lógica que pudiera aliviar el miedo que sentía. Pero no la encontré. Cuando finalmente volví al cine, lo hice con una sensación de inevitabilidad. Sabía que no podía simplemente evitar lo que había ocurrido, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que fuera que acechaba en ese lugar. Esa noche, me aseguré de que hubiera otros empleados cerca. No quería quedarme solo, no después de lo que había pasado. Pero, como suele ocurrir en los peores momentos, me quedé solo de nuevo, justo antes de cerrar. Esta vez, no apagué las luces. Me quedé en la taquilla, tratando de terminar mi trabajo lo más rápido posible, cuando lo escuché de nuevo. El murmullo, esa constante y baja mezcla de voces, comenzó a resonar en el aire. Pero esta vez, no estaba solo. Lo sentí más cerca, más personal. Era como si las voces me estuvieran llamando, susurrando mi nombre. Cerré la caja rápidamente, intentando ignorar el sonido, pero cuando me giré para salir, me encontré con la figura de un niño pequeño, reflejado en el cristal de la ventanilla. Era apenas visible, una sombra difusa en la penumbra, pero estaba allí, observándome. El niño parecía estar al otro lado de la ventanilla, en el vestíbulo oscuro, pero cuando giré para mirar directamente, no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y cuando volví a mirar el cristal, el niño ya no estaba. Pero los susurros seguían ahí, envolviendo la taquilla, rodeándome. No podía soportarlo más. Salí de la taquilla de un salto, sintiendo como el murmullo se hacía más fuerte, como si algo estuviera tratando de impedir que me fuera. Corrí hacia la salida, ignorando todo a mi alrededor. Cuando finalmente atravesé las puertas del cine y me encontré de nuevo en la calle, el sonido se cortó abruptamente. La tranquilidad de la noche fue tan repentina que me dejó aturdido. No volví a mirar hacia atrás. Solo quería alejarme lo más posible del Cosmopolitan. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y renuncié. No intenté explicar lo que había pasado, no sabía cómo. Sabía que nadie me creería. Desde entonces, evito pasar cerca del cine. Incluso cambiar de ruta si es necesario. Pero a veces, en la quietud de la noche, cuando todo está en silencio, puedo escuchar ese murmullo otra vez, lejano, casi imperceptible, pero presente. No sé qué o quién provocaba esos sonidos, ni por qué parecía centrarse en la taquilla del Cosmopolitan. Solo sé que esos susurros no eran producto de mi imaginación. Eran reales, tan reales como cualquier otra cosa en este mundo. Y aunque ya no trabajo allí, sé que el murmullo sigue en ese lugar, esperando a la próxima persona que se quede sola en la taquilla, en la oscuridad, donde las voces no dejan de susurrar.
Las sombras errantes. El trabajo en el cine Astoria fue una de esas oportunidades que se presentan cuando uno menos lo espera. No era glamuroso ni bien pagado, pero el hecho de tener un empleo en estos tiempos ya era motivo suficiente para aceptar sin pensarlo demasiado. Mis responsabilidades eran simples: limpiar las salas después de cada función, asegurarme de que los baños estuvieran en condiciones y recorrer los pasillos al final del día para dejar todo listo para la jornada siguiente. Había algo reconfortante en la rutina, en la repetición de tareas que no requerían mayor esfuerzo mental, aunque, con el tiempo, esa misma monotonía se convirtió en la antesala de algo mucho más inquietante. El Astoria no era un cine nuevo, de hecho, había estado allí desde mucho antes de que yo naciera. Tenía esa arquitectura clásica de los años 40, con su fachada de ladrillo rojo y sus amplios pasillos cubiertos de alfombras que alguna vez debieron ser lujosas. El lugar tenía un cierto encanto nostálgico, un recuerdo de épocas pasadas que, sin embargo, estaba empezando a desmoronarse bajo el peso de los años. A pesar de esto, el Astoria seguía atrayendo a un público constante, en su mayoría personas mayores que venían a revivir sus memorias de juventud. Desde el primer día, noté que los otros empleados de limpieza eran diferentes a cualquier grupo de trabajo que hubiera conocido antes. No se hablaba mucho entre nosotros, y cuando lo hacíamos, las conversaciones nunca se desviaban hacia temas personales. Había una especie de pacto silencioso entre todos: hacer el trabajo, cobrar el salario y no hacer preguntas. Al principio no le di mucha importancia, pero pronto me di cuenta de que había una razón para ello. La rutina diaria en el cine no tenía nada de especial, pero las noches eran otra historia. El ambiente cambiaba drásticamente una vez que las últimas luces se apagaban y las puertas del cine se cerraban tras el último cliente. Fue en esas horas de soledad cuando comencé a notar cosas que no tenían explicación. La primera vez que vi una de las sombras fue una noche particularmente tranquila, después de una función con poca asistencia. Estaba limpiando la sala 3, pasando la aspiradora entre las filas de asientos, cuando algo en el rabillo del ojo me hizo detenerme. En uno de los pasillos laterales, justo en la periferia de mi visión, vi lo que parecía una figura oscura deslizándose entre las sombras. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para hacer que me girara bruscamente. No había nadie allí. El pasillo estaba vacío, pero el aire se sentía extraño, denso, como si algo o alguien hubiera estado allí momentos antes. Apagué la aspiradora y me quedé quieto, escuchando. No había sonido alguno, solo el silencio opresivo de la sala vacía. Me dije a mí mismo que había sido una ilusión, un truco de la luz o el resultado de mi cansancio. Pero la incomodidad permaneció. Terminé mi trabajo rápidamente y salí de la sala, tratando de sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Las sombras volvieron a aparecer, siempre de manera fugaz, siempre en los rincones más oscuros del cine. A veces, las veía deslizarse por los pasillos cuando pensaba que estaba solo. Eran formas humanas, pero carecían de detalles, como si fueran solo siluetas. Nunca estaban allí cuando encendía las luces, siempre se desvanecían antes de que pudiera observarlas detenidamente. Pero la sensación de su presencia persistía, una especie de presión en el aire que me hacía sentir incómodo, vigilado. Comencé a sentirme paranoico, anticipando la aparición de las sombras cada vez que el cine quedaba en silencio. Empecé a trabajar más rápido, tratando de terminar antes de que la oscuridad se instalara por completo. Sin embargo, había noches en las que no podía evitar quedarme hasta tarde. Fue en una de esas noches cuando todo cambió. Era cerca de la medianoche y el cine estaba completamente vacío. Había terminado de limpiar las salas y estaba recorriendo los pasillos para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de irme. El lugar estaba en penumbra, iluminado solo por las luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas en las paredes. Mientras caminaba por el pasillo que conectaba las salas con el vestíbulo principal, vi algo que me detuvo en seco. Una sombra, más oscura y definida que las otras, se movía lentamente a lo largo de la pared. Esta no desapareció de inmediato como las anteriores. Se desplazaba con una lentitud casi deliberada, como si supiera que la estaba observando.
Mi respiración se volvió pesada mientras la seguía con la mirada, incapaz de apartar los ojos. La sombra era alta y delgada, con la forma de una persona, pero sin ningún rasgo discernible. Se deslizaba por la pared, doblando las esquinas del pasillo como si estuviera explorando el lugar. Decidí seguirla, impulsado tanto por la curiosidad como por el terror. Caminé despacio, manteniendo una distancia segura mientras la sombra avanzaba por el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y mis pies parecían moverse por sí mismos. La sombra se detuvo al llegar a una intersección, donde el pasillo se bifurcaba hacia dos de las salas más grandes del cine. Allí se quedó, como si estuviera esperando, y luego se desvaneció sin previo aviso, tragada por la oscuridad. Me quedé parado en el lugar, temblando, sin saber qué hacer. La idea de seguir adelante, de enfrentarme a lo que fuera que estaba acechando en la oscuridad, me llenaba de pavor. Pero tampoco podía quedarme allí, en medio de la penumbra, sabiendo que la sombra podría aparecer de nuevo en cualquier momento. Decidí encender las luces del pasillo, con la esperanza de que la luz disipara la sensación de terror que me atenazaba. Pero cuando presioné el interruptor, nada sucedió. Las luces no respondieron. Mi miedo se transformó en pánico. Intenté encender las luces de emergencia manualmente, pero tampoco funcionaron. El pasillo seguía sumido en la oscuridad y yo estaba atrapado en ella. Fue entonces cuando escuché algo que me hizo girar de inmediato. Era un susurro, un sonido bajo y gutural que resonaba a lo largo del pasillo. No podía entender lo que decía, si es que decía algo, pero el sonido era inconfundible. No estaba solo. El susurro se intensificó, como si estuviera acercándose, y en un impulso de supervivencia, eché a correr. Corrí por el pasillo, pasando frente a las puertas de las salas, buscando desesperadamente una salida. El susurro parecía seguirme, cada vez más cerca, cada vez más insistente. Giré en la esquina del pasillo, dirigiéndome hacia el vestíbulo principal, pero cuando llegué allí, lo que vi me dejó helado. Las sombras estaban allí, todas juntas, moviéndose lentamente por el vestíbulo como si estuvieran aguardando mi llegada. Eran más de las que había visto antes, más definidas, más reales. Algunas se arrastraban por el suelo, otras se deslizaban por las paredes, pero todas parecían tener el mismo objetivo, acercarse a mí. Sentí que mis piernas se volvían de plomo, que el pánico me paralizaba, pero el instinto de supervivencia me impulsó a seguir adelante. Corrí hacia la salida, hacia la puerta de cristal que daba a la calle. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, como si intentaran cerrarme el paso. No me atreví a mirarlas directamente, pero podía sentir su presencia, como una fuerza palpable en el aire. Justo cuando llegué a la puerta, sentí un golpe en la espalda, como si algo invisible me hubiera empujado. Perdí el equilibrio y caí al suelo, golpeándome la cabeza contra el mármol del vestíbulo. El impacto me aturdió, y por un momento, todo se volvió borroso. Las sombras se cerraron sobre mí, y pensé que era el final, que iba a desaparecer en la oscuridad junto a ellas. Pero entonces, algo cambió. Las luces del vestíbulo parpadearon y, de repente, se encendieron con un zumbido fuerte, bañando el lugar en una luz blanca y brillante. Las sombras se desvanecieron instantáneamente, como si nunca hubieran estado allí. Solo quedó el silencio, un silencio denso y opresivo que llenaba cada rincón del cine. Me levanté con dificultad, tambaleándome hacia la puerta. Mi cabeza dolía, y la visión todavía estaba un poco nublada, pero logré salir al exterior. El aire frío de la noche me golpeó, despejando un poco la confusión. Miré hacia atrás, hacia el cine, esperando ver alguna señal de lo que había pasado, pero no había nada. Las luces del vestíbulo brillaban con normalidad y el edificio parecía tan tranquilo como siempre. No volví a entrar a la Astoria. Al día siguiente, llamé a mi jefe y renuncié sin dar explicaciones. Sabía que no me creerían si intentaba contar lo que había visto y ni siquiera estaba seguro de querer entenderlo yo mismo. Lo único que sabía era que no podía seguir trabajando en un lugar donde las sombras tomaban vida propia, donde algo más que la oscuridad acechaba después de cerrar. Desde entonces, evito pasar cerca de la Astoria.
A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla y las sombras se alargan en las esquinas, pienso en lo que vi allí, en esas figuras que se movían por los pasillos, esperando, observando. No sé qué eran, ni por qué aparecían solo después de cerrar. Pero lo que sí sé es que esas sombras no eran simplemente el producto de mi imaginación. Eran reales, tan reales como cualquier otra cosa en este mundo, y todavía están allí, en algún lugar, esperando en la oscuridad del cine Astoria. El fantasma del niño. Nunca pensé que terminaría trabajando en un cine. No era el tipo de empleo que había imaginado para mí, pero después de perder mi trabajo anterior, las opciones no eran muchas. El Cinemax de la ciudad, un lugar que la mayoría conoce por sus salas amplias y su cómodo ambiente, parecía un refugio seguro para alguien que necesitaba estabilidad, aunque fuera en un empleo que no ofrecía grandes expectativas. Empecé como auxiliar general, lo que significaba que mis tareas variaban dependiendo del día. A veces era vender boletos, otras veces preparar palomitas o limpiar las salas después de las funciones. Sin embargo, una de las tareas que más detestaba era limpiar los baños. No es que me molestara el trabajo en sí, lo que me inquietaba era la sensación de incomodidad que me sobrevenía cada vez que entraba a esos baños al final del turno. Un lugar que, en su diseño, no tenía nada de particular, pero que, con el tiempo, comenzó a llenarme de una sensación de miedo que no podía racionalizar. Mi primer encuentro con lo extraño ocurrió una noche, después de la última función. La sala se había vaciado, y la mayoría de los empleados ya se habían ido. Me asignaron la tarea de revisar y limpiar los baños antes de cerrar el cine. Entré al baño de hombres, armado con mis guantes y mis productos de limpieza, esperando terminar rápido. El lugar estaba en silencio, con las luces frías de neón parpadeando ligeramente, lo que no era inusual en un edificio tan antiguo como el Cinemex. Estaba limpiando los lavabos cuando escuché el primer ruido. Un golpe sordo, como si alguien hubiera cerrado de golpe la tapa de uno de los inodoros en las cabinas. Me detuve, escuchando atentamente. No había nadie más en el cine, y mucho menos en el baño. Caminé hacia las cabinas, empujando cada puerta para asegurarme de que estaban vacías. Todas estaban abiertas, excepto la última, que estaba cerrada con pestillo. Llamé a la puerta, más por reflejo que por otra cosa, pero no hubo respuesta. Me agaché para ver si había alguien dentro, pero no vi nada. Volví a empujar la puerta, más fuerte esta vez, y cuando lo hice, se abrió de golpe. La cabina estaba vacía. Me quedé mirando el inodoro por unos segundos, esperando que mi mente resolviera el misterio de lo que había escuchado. Finalmente, decidí que debía haber sido un simple fallo del pestillo, o quizás mi imaginación jugándome una mala pasada. Salí del baño y traté de no pensar en el incidente. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comenzaron a suceder más cosas extrañas. Los ruidos en el baño se volvieron más frecuentes. Golpes, como si alguien estuviera dando patadas a las puertas, y el sonido de lo que parecía un niño corriendo descalzo sobre el piso de baldosas. Al principio, pensé que alguien había logrado colarse al cine después de cerrar, pero cada vez que investigaba, no encontraba a nadie. Lo más perturbador era la sensación de que alguien me observaba mientras limpiaba. No era solo un presentimiento, era una presión tangible en mi espalda, como si una presencia invisible estuviera detrás de mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Empecé a apresurarme en mis tareas, tratando de terminar lo más rápido posible para salir de ese lugar. Pero cada vez que lo hacía, los ruidos parecían aumentar, como si eso no quisiera que me fuera. Una noche en particular, las cosas se intensificaron. Había sido un día largo, y estaba agotado. Me tocó, una vez más, limpiar los baños al final del turno. Esta vez, decidí empezar por el baño de mujeres, con la esperanza de que sería más rápido y que podría evitar los extraños incidentes que ocurrían en el de hombres. El baño de mujeres estaba en silencio, solo roto por el zumbido de las luces fluorescentes. Todo parecía normal hasta que llegué a la última cabina. La puerta estaba entreabierta,
algo que me pareció inusual porque siempre nos asegurábamos de dejarlas abiertas después de limpiar. Empujé la puerta con un ligero toque, y para mi sorpresa, la encontré cerrada con el pestillo desde dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía estar cerrada si no había nadie más en el cine? Me agaché para mirar por debajo de la puerta y lo vi. 2 pies pequeños, desnudos, de un niño que estaba parado al otro lado. Me quedé inmóvil, con el corazón acelerado, sin saber qué hacer. Me enderecé lentamente, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe, y esos pies desaparecieron de la vista. Corrí hacia la puerta de salida, dejando atrás mis utensilios de limpieza, incapaz de comprender lo que acababa de ver. Al llegar al vestíbulo, me detuve para recuperar el aliento, mi mente aún girando por la confusión y el miedo. No podía entender lo que había pasado. Sabía que no había ningún niño en el cine, pero lo que había visto era innegable. Decidí no contarle a nadie, temiendo que pensarían que me estaba volviendo loco o que simplemente había imaginado todo. Después de esa noche, el miedo se apoderó de mí cada vez que me tocaba limpiar los baños. La experiencia me había dejado con una sensación constante de estar siendo observado, incluso cuando no había nadie alrededor. Comencé a evitar mirar por debajo de las puertas, temiendo ver esos pies de nuevo, pero los ruidos persistían. Se escuchaban pasos, risas distantes y en ocasiones el sonido de alguien llorando suavemente. Una de las noches más aterradoras ocurrió cuando tuve que quedarme hasta más tarde de lo habitual. El cine estaba completamente vacío y el único sonido era el eco de mis propios pasos por los pasillos. Decidí enfrentar mis miedos de una vez por todas y fui directo al baño de hombres. El aire en el lugar estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar. Caminé lentamente hacia la última cabina, la misma que había tenido el pestillo cerrado esa primera noche. La puerta estaba entreabierta y cuando la empujé, se abrió con facilidad. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. No había ningún niño, pero el suelo estaba cubierto de marcas de pisadas pequeñas, como si alguien hubiera estado corriendo descalzo por toda la cabina. Me agaché para mirar más de cerca, y fue entonces cuando sentí un escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera respirando cerca de mi cuello. Me levanté de un salto y me giré, pero no había nadie allí. Salí del baño lo más rápido que pude, mi corazón latiendo con fuerza. Estaba temblando, incapaz de entender lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Decidí que no podía seguir soportando esas experiencias. Llamé a mi jefe al día siguiente y le conté que tenía que renunciar. No le di detalles, solo le dije que el trabajo estaba afectando mi salud y que necesitaba irme. Desde que dejé el Cinemex, he intentado olvidar lo que pasó allí, pero las imágenes y los sonidos siguen acechando mi mente. A veces, en las noches más tranquilas, cuando estoy solo en mi apartamento, creo escuchar esos ruidos de nuevo, los golpes, los pasos y el susurro de un niño que parece estar siempre cerca, pero fuera de mi alcance. He investigado sobre el cine, tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que viví. Descubrí que el edificio del Cinemex fue construido sobre los cimientos de una antigua escuela que se incendió hace más de 50 años. Murieron varios niños en el incendio, y se dice que algunos de sus cuerpos nunca fueron recuperados. No sé si eso tiene algo que ver con lo que experimenté, pero desde que supe esa historia, los recuerdos de aquellos baños se volvieron aún más aterradores. Ahora, cada vez que paso cerca del Cinemex, evito mirar hacia el edificio. No quiero recordar lo que vi, y mucho menos lo que escuché. Pero no puedo evitar pensar en ello, especialmente en la última imagen que tengo de ese lugar, los pequeños pies desnudos de un niño que, por alguna razón, sigue atrapado en ese baño, condenado a vagar por un lugar que ya no existe, pero que de alguna manera sigue reclamando su presencia. No he vuelto a trabajar en otro cine, y dudo que lo haga. La experiencia me dejó marcado, y aunque trate de seguir adelante, algo me dice que nunca podré escapar del todo de los ecos que aún resuenan en esos baños. Sonidos que, de alguna manera, seguirán persiguiéndome, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca podremos comprender del todo, y que algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse.